Hola, ¿qué tal os va por ahí? Espero que muy bien. Hoy vamos a recordar los años 90. Esta década fue muy importante ya que ocurrieron acontecimientos que marcaron la historia. En lo político estalló la Guerra del Golfo, se unificaron las dos Alemanias, se acabó la dictadura en Chile o empezó la guerra en Bosnia. En lo científico o tecnológico vimos clonar el primer animal en el mundo y no fue otra más que la oveja Dolly. También vimos nacer al buscador Google. Era la década de los tamagotchis o de las series de televisión como El Príncipe de Bel-Air. Nos tirábamos todo el día en la calle, jugando al balón o a las peonzas o a las chapas, y con la paga que nos daban nos la gastábamos en chuches como ahora o en las máquinas de arcade. En lo referente a los coches, fue una época grandiosa con modelos espectaculares y diseños fuera de serie. Eran coches que te hacían sentir, no como ahora que pitan por cualquier cosa. A muchos de vosotros os haré recordar viejas historias, y a los que no vivisteis aquella década, os intentaré mostrar en este vídeo los coches de una época dorada. Renault Twingo. Fue en el Salón de París, en el año 1992, cuando Renault sorprendía a todo el mundo presentando el Renault Twingo, un microurbano de 3,43 metros de largo y una estética muy llamativa que recordaba un monovolumen. Se produjo en Europa desde 1992 hasta el año 2007 y en Colombia desde 1995 hasta el año 2012, y se vendieron más de 2,6 millones de unidades. Cuando acabó el certamen, Renault ya tenía 2.240 pedidos en firme. Gracias a los distintos accesorios se podía personalizar el coche y además contaba con una gama de colores muy alegres. El interior seguía la tónica del exterior, con una instrumentación digital colocada en el centro y todos los mandos como las luces, elevalunas, tiradores, etcétera, estaban pintados en un verde muy llamativo. También contaba con una tapicería muy alegre. Tenía una muy buena habitabilidad para 4 personas y el asiento trasero tenía regulación longitudinal, lo que le permitía ganar espacio en la zona de los pasajeros o en el maletero. Otro de los buenos detalles que tenía este modelo es que quitando los apoyacabezas y abatiendo los respaldos de los asientos traseros, estos se convertían en 2 camas individuales. Hasta el año 1996 salió un motor disponible, un 1200 de 55 caballos y caja manual de 5 velocidades. A partir del año 1994 se aumentó el equipamiento eléctrico y se pudo incorporar el aire acondicionado y el techo panorámico de lona. En 1996 se hace un lavado de cara y se añade un nuevo motor de 1149 centímetros cúbicos con 60 caballos y se incorpora la opción del cambio automático pilotado de 5 velocidades o un cambio de convertidor de par de 3 velocidades. También se añaden variantes con GLP. En el año 2000 apareció un nuevo motor 1200 con culata multiválvula que tenía 75 caballos y se añadió llantas de 14 pulgadas y se incorporaron unas barras estabilizadoras más grandes. Ford Ka. Este urbano se produjo desde los años 1996 hasta el año 2008. Ford encargó a Pininfarina el diseño de este coche y fue uno de los primeros Ford en incorporar el nuevo lenguaje de diseño New Age, con curvas pronunciadas y ángulos marcados, en una carrocería de 3,620 centímetros y una estética que recordaba un huevo. El interior era muy capaz para el pequeño tamaño que tenía y contaba con los asientos traseros abatibles. Este coche se caracterizaba por una generosa batalla de 2,450 centímetros, lo que lo hacía muy estable en autovías, pero que el ruido que generaba en el interior no acompañaba y estaba claro que era un vehículo casi exclusivamente para ciudad. Se utilizó el veterano motor de 1300 centímetros cúbicos denominado Endura E, con un único árbol de levas y distribución por cadena, que desarrollaba 60 caballos y un par motor de 105 Nm. Tenía una velocidad punta de 155 km/h y gracias a un peso muy contenido de 890 kg. En relación a la seguridad pasiva, este coche contaba de serie con airbag del conductor. En el año 2003 se le hizo una ligera actualización y se sustituyó el veterano motor 1300 por un nuevo motor también de 1,3 litros denominado Duratec, pero con 70 caballos, y se añadió como equipamiento opcional el airbag del acompañante o los airbags laterales. En este año también se lanzó el Street Ka, una versión deportiva de 2 plazas con techo de lona. El Ford Ka salió muy robusto y no es difícil encontrarnos por las calles todavía con muchas unidades. Fiat 500.
Este popular vehículo se produjo en los años 1991 hasta el año 1998. Fue un diseño del diseñador Giugiaro y se fabricó en la planta de Polonia que tiene Fiat en Tychy. Tenía un tamaño de 3 metros con 23 centímetros. Era un 5 plazas con carrocería de 3 puertas y contaba con frenos de disco en el eje delantero y suspensiones independientes a las 4 ruedas. Además, era tracción delantera con motor transversal. Fue coche del año en España en 1993. Utilizaba un motor de gasolina de 0,9 litros de cilindrada con inyección monopunto, que rendía 40 caballos de potencia máxima. En 1994 apareció la versión deportiva Sporting, con un motor Fight de 1100 centímetros cúbicos y con inyección electrónica monopunto que desarrollaba 54 caballos de potencia. Este modelo tenía una relación más corta de las marchas y contaba con barras estabilizadoras en las suspensiones para mejorar la estabilidad. Fue un modelo muy apreciado por tener un tamaño muy contenido para las grandes ciudades y sobre todo a la hora de aparcar. Además, fue un modelo muy fiable. Renault Clio primera generación. Este modelo empezó su andadura en junio del año 1990 y estuvo hasta el año 1998. Fue el encargado de sustituir al Renault Super 5, aunque convivieron algún tiempo. Tenía carrocería de 3 y 5 puertas y sorprendía por la muy buena habitabilidad interior para tener tan solo 3 metros con 71 centímetros. En el año 1991 fue elegido coche del año en Europa y también en España. Contaba con 6 niveles de acabado, desde el más básico RL al más exclusivo llamado Baccara, que incluía prácticamente todos los extras. Un año más tarde, en 1992, aparecieron las versiones deportivas llamadas S y RSI. En el plano mecánico, las potencias iban desde los 50 caballos del 1100 hasta los 150 caballos del 2000 del acabado Williams. Las suspensiones eran independientes, con barras estabilizadoras de diferente grosor según versiones, y en el punto flojo eran unos frenos que eran de tambor en el eje trasero, excepto en los 16 válvulas, y Williams, que eran de disco y no sufrían de estos problemas. Pero si de algo nos acordamos de este modelo, son de sus dos versiones más deportivas, el 16 válvulas y el Williams. El primero hereda del Renault 19 su motor de 16 válvulas de 140 caballos, para tirar de un coche con menos de 1 tonelada, convirtiéndose en su momento en el coche más potente de su categoría, con unas prestaciones contundentes, ya que hacía el 0 a 100 en 7,8 segundos y el 0 a 1000 en 28,9 segundos. El Renault Clio Williams nació gracias a la posibilidad de homologarlo para competición en rallies y exigía una serie mínima de 2.500 unidades, pero tuvo tanto éxito de ventas que fabricaron un total de 12.100 unidades. Lo curioso es que Williams solo aportó el nombre, ya que nunca estuvo relacionada en el desarrollo del vehículo. La base del Williams era el motor 1816 válvulas que evolucionaron y modificaron tanto que podríamos hablar de un motor nuevo, ya que se pasó de 1,8 litros a un 2 litros modificando las válvulas, las levas que las accionan y el cigüeñal. También el chasis recibía modificaciones. La suspensión delantera provenía del Renault 19 16 válvulas, con amortiguadores más firmes y una barra estabilizadora 1 centímetro más gruesa. Las prestaciones eran más que dignas, y es que la velocidad máxima era de 215 km/h y el 0 a 100 lo hacía en 7,8 segundos. Este modelo era muy especial, y es que ver acercarse un Clio en color Sport Blue con las llantas Speedline de 16 pulgadas pintadas en dorado hacía que te parases en seco y te quedaras embobado mirándolo pasar. SEAT Ibiza MK2. Se lanzó al mercado en 1993 y estuvo hasta el año 2002. Tenía carrocerías de 3 y 5 puertas y se fabricaron la friolera de 1.522.607 unidades en los 9 años que estuvo a la venta. Este modelo fue el encargado de inaugurar la fábrica de Martorell y la entrada al grupo Volkswagen por parte de SEAT. Compartía la plataforma y el salpicadero con su hermano Volkswagen Polo. Una de las razones de su éxito fue que desde SEAT supieron empatizar con los jóvenes sacando versiones GTI tanto en gasolina como en diésel. La gama mecánica era muy extensa y en gasolina teníamos potencias que iban desde los humildes 45 caballos hasta los 150 caballos del 2016 válvulas del Cupra.
En diésel teníamos potencias de 68 y 75 caballos, y los tan conocidos TDI de 90 y 110 caballos, con unas prestaciones brillantes y unos consumos muy ajustados, con un carácter deportivo, y es que este coche fue uno de los preferidos por los jóvenes de la época. Ford Escort MK5 y MK6. En septiembre del año 1990 salió la quinta generación del Ford Escort, y fue la base del futuro Escort RS Cosworth. Se vendió en carrocería de 3, 4, 5 puertas, un familiar, un descapotable y una furgoneta. En el plano mecánico se introdujeron los motores CTEC de 4 cilindros 16 válvulas, y las potencias iban en gasolina desde los 60 caballos del motor 1.3 litros hasta los 220 caballos del RS Cosworth. En diésel hubo 3 opciones sobre la base de un 1800, que era denominado Endura, un atmosférico de 59 caballos y 2 turbodiesel de 74 y 89 caballos. La sexta generación salió en 1995 y estuvo hasta el año 1999 en Europa. Se basaba en el modelo anterior y se modificó estéticamente con nuevas parrillas, grupos ópticos y parachoques, pero donde más hincapié se hizo fue en el interior, ya que el modelo original tuvo muchas críticas por su baja calidad, y solucionaron el problema. Se revisaron las mecánicas y se añadieron acabados deportivos. Pero el auténtico deportivo, y del que todo el mundo se acuerda, no es otro más que el RS Cosworth, entre los años 92 y 94, ya que después modificaron el turbo y la respuesta se dulcificó. Este se fabricó en Inglaterra, y equipaba un 2 litros 16 válvulas turbo. Además, era tracción total. Tenía un turbo compresor Garrett T3, que ofrecía un empuje muy limitado a bajas vueltas, pero que daba una respuesta salvaje a partir de 3.500 revoluciones por minuto, y provocaba el deslizamiento del eje trasero. El sistema de tracción total era más propio de un coche de rallies que de uno de calle, y enviaba el 66% de la fuerza del motor al eje trasero y un 34% al eje delantero. Sus prestaciones eran de infarto, y hacía el 0 a 100 en solo 5,7 segundos, con una velocidad punta de 224 km/h. El exterior era inconfundible, con unos parachoques específicos, los pasos de rueda ensanchados y un generoso alerón. También llamaban la atención las llantas de 16 pulgadas, que resultaban gigantescas para la época. Un auténtico deportivo que corrió en rallies y que a día de hoy es un coche muy valorado. Opel Astra F. La primera generación del Opel Astra apareció en 1991 y se mantuvo hasta 1998. Fue el sustituto del famoso Opel Kadett. Se vendió con carrocerías de 3, 4, 5 puertas, un familiar y un cabrio diseñado por Bertone. Se vendieron 4,13 millones de unidades en toda Europa, convirtiéndose en el Opel más vendido de la historia. En Reino Unido se vendió con el nombre de Vauxhall Astra. Opel puso mucho énfasis en la seguridad en este modelo y salió de serie con elementos inéditos hasta entonces en su categoría, como los cinturones delanteros con pretensor y regulables en altura, refuerzos dobles en las puertas o rampas antihundimiento en los asientos. Además, todos los Astra venían con catalizador de serie. En el plano mecánico teníamos una gama muy variada. En gasolina, las potencias iban desde los 75 caballos del 1400 hasta los 150 caballos del 2 litros 16 válvulas. En diésel teníamos 3 potencias disponibles, un 1700 atmosférico con 60 caballos y 2 1700 turbodiesel con turbo con potencias de 68 y 82 caballos, esta última además con intercooler. Estos motores eran de Isuzu. Pero lo mejor fueron las versiones con apellido GSI, que sin duda se distinguían de sus hermanos con unos parachoques mucho más deportivos, unas entradas de aire en su capot y además de un generoso alerón en la luna trasera. Los 16 válvulas sumaban la doble salida de escape y unas llantas específicas. Los motores en un principio fueron los 2000 8 válvulas de 115 caballos, un motor muy elástico, y el 2000 16 válvulas de 150 caballos, todo un referente ya que fue el mejor motor de Opel. Además, hubo una versión turbo sobre el 16 válvulas, que desarrollaba 204 caballos, pero que yo no he visto nunca en España. Más tarde, sustituyeron los motores 2000 y 2016 válvulas tapa roja por un 1816 válvulas y un nuevo 2016 válvulas, pero con 125 y 136 caballos, respectivamente.
El problema de este coche fue que el eje delantero no era capaz de asumir toda la potencia y se desbordaba. Era claramente subvirador, y el eje trasero que no ayudaba hacían que perdiera terreno respecto a sus rivales. Citroën ZX. Se fabricó desde 1991 hasta el año 1998, con carrocería de 3 y 5 puertas, y una versión familiar. Este coche no utilizó la famosa suspensión hidroactiva de Citroën, pero gozó de un eje trasero direccional, lo que le hacía muy dinámico a este coche. El equipamiento era muy completo, y en 1994 se introdujo el airbag del conductor, pero lo que la hacía especial fue la banqueta trasera, que era desplazable longitudinalmente, algo que años más tarde imitarían muchos modelos. Respecto a sus motorizaciones, contó con numerosas variantes de gasolina, y solo 2 diésel. Las potencias iban desde los 60 caballos del motor 1100 hasta los 155 caballos del fabuloso 2016 válvulas, que evolucionó hasta los 167 caballos. Exteriormente se diferenciaba del resto de gama por un kit de carrocería más deportivo y unas llantas de 15 pulgadas, y en el caso del 3 puertas por un spoiler en el portón trasero. Era un lobo con piel de cordero, porque sus 167 caballos se entregaban a nada menos que 7.000 revoluciones por minuto, y su velocidad máxima era de 220 km/h, con una aceleración de 0 a 100 de 8,3 segundos. En definitiva, todo un deportivo muy codiciado por los coleccionistas. Peugeot 306. El Peugeot 306 se fabricó entre los años 1993 hasta el año 2001, con una producción de 2.846.000 unidades. Se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra y compartía el chasis y soluciones técnicas con el Citroën ZX. Al principio solo se vendió con carrocería de 5 puertas, y más tarde aparecieron los 3 y 4 puertas y un cabriolet, siendo este último de 4 plazas y techo de lona. Los motores de gasolina iban desde los 60 caballos del motor 1100 hasta los 167 caballos del 2016 válvulas. En diésel hubo 2 versiones, un atmosférico de 1900 cm3 de cilindrada con 71 caballos y el mismo motor pero con turbocompresor e intercooler con 92 caballos. En el año 1996 se retiró este motor para empezar su andadura a los famosos y fiables motores HDI con 90 caballos. Este utilizaba el Common Rail y, además de ser mucho más suave en su funcionamiento en comparación a los motores turbodiesel, tenía unos consumos muy ajustados. En el año 1998 se le realizó un restyling importante, cambiando todo el frontal, y apareció la versión familiar. También aparecieron nuevos motores 1800 y 2000 de gasolina con 16 válvulas. El modelo tope de gama era el 306 GTI 6, con 167 caballos y caja manual de 6 velocidades. Tenía un peso de 1.226 kilos y sus prestaciones hablaban por sí solas, con un 0 a 100 en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 216 km/h. Era un GTI muy rápido y con una peculiaridad, ya que las 3 primeras marchas eran muy largas, lo que le permitía jugar con ellas en velocidades medias, y las otras 3 para explotar al máximo su rendimiento en vías rápidas. Volkswagen Golf MK3. Se presentó en el año 1991 y estuvo a la venta hasta el año 2002. Se fabricaron la friolera de más de 4,8 millones de unidades en 5 países diferentes. Tenía carrocerías de 3 y 5 puertas, familiar y descapotable. Fue coche del año en Europa en 1992. El Golf de tercera generación introdujo avances en materia de seguridad, como los airbags delanteros o el ABS. También se podía incorporar el control de velocidad de crucero. A nivel mecánico, contaba con motores de gasolina de 55 a 174 caballos en la versión VR6. En diésel se empezaron a montar los famosos TDI, con inyección directa de 90 y 110 caballos. Además de los 1900 diésel de 64 caballos y el 1900 DSI de 64 y el 1900 turbodiesel de 75 caballos. Tenía cajas de cambios manual de 4 y 5 velocidades, así como una automática de 4 relaciones. El Golf GTI MK3 estaba basado en el chasis de la segunda generación, pero era más largo y pesado, por lo que perdía la esencia de la anterior generación del GTI.
La mecánica elegida en primer lugar fue un 2000 de 8 válvulas con 115 caballos. Sus prestaciones eran de un 0 a 100 de 10,1 segundos y una velocidad punta de 198 km/h. En 1993 apareció una segunda motorización 2 litros 16 válvulas, que desarrollaba 150 caballos, con cambio manual de 5 velocidades, y un autoblocante de tipo Torsen que era opcional en el GTI de 8 válvulas. En este caso su velocidad máxima era de 215 km/h y se necesitaba 8,7 segundos para completar el 0 a 100. Pero Volkswagen fue más allá e incorporó un 6 cilindros llamado VR6 en el año 1991, con un motor en V con un ángulo de 15 grados y una cilindrada de 2,8 litros, que desarrollaba 174 caballos. Estas cifras conseguían que el 0 a 100 lo hiciera en 7,8 segundos y que tuviera una velocidad punta de 226 km/h. En 1994 apareció el Golf VR6 Syncro, con un sistema de tracción total y un motor mejorado. Pasó de 2,8 a 2,9 litros y su potencia subió a 190 caballos. Este motor no fue más rápido que el anterior VR6, ya que su peso era superior, pero el 0 a 100 lo hacía en 7,5 segundos por una buena motricidad.